Bueno, los saludo una vez más con la paz del Señor. Y siempre que uno transmite una palabra, cuando una palabra de Dios viene a nosotros, puede venir para consolarnos, puede venir para edificarnos o exhortarnos. Exhortarnos en el sentido de que cuando empezamos a flaquear o entramos en un camino que no corresponde, que es peligroso, bueno, estamos mezclando las cosas, ¿no? Estamos mezclando el blanco con el negro y poniendo en gris. Y bueno, viene la palabra de Dios para volver a separar, ¿no?, lo blanco de lo negro. Y generalmente esta palabra viene a nuestras vidas cuando indagamos en las Escrituras. Trate conmigo. Sí, porque a veces, como hombres de Dios, como ministros de su palabra, ya estamos encaminados como en un oficio, ¿no? Ya sabemos, como cualquier profesional, lo que tenemos que hacer. Y perdemos la esencia y perdemos el espíritu de lo que hacemos, ¿no? Y somos, nos ponemos, digamos, en modo automático y le damos y dejamos todo lo que nos rodea. Entonces, empezamos a andar por la razón y por lo sensorial y vamos apagando lo espiritual. Y eso es peligroso. Satanás desde el principio, ¿no?, quiso borrar la palabra o ensuciar la palabra de Dios, ¿no? Porque Él es el enemigo de Dios y todo lo que Él ha creado. Así que desde el mismo Edén ya vino a poner en duda la palabra, a mezclar, digamos, la verdad con la mentira, con que Dios le dijo que no pueden, ¿no? Entonces, y a través de ahí hacia adelante, hasta estos tiempos, aún Jesús fue, ¿no?, confrontado por el mismo Satanás con las Escrituras, diciendo: si eres hijo de Dios, manda, ¿no?, que estas piedras se convierten en pan, porque escrito está. Y el Señor también le responde con las Escrituras, ¿no es cierto?, y lo refuta. Quiere decir que si hay alguien que sabe de las Escrituras y sabe cómo manejarla y sabe cómo hacerte caer por las mismas Escrituras, es el diablo. Así que, y en ese trabajo todavía persiste. Y de lo que yo le quiero hablar, y por qué les digo que el Señor me ha confrontado, ¿no?, y me ha sacudido el piso, porque andamos a veces por oficio. Y Satanás encuentra carne fresca cuando una persona anda ya porque conoce, porque lo maneja, y como en lo sensorial no se percibe lo espiritual, estamos servidos en bandeja para el diablo, para que haga desastre con nosotros, aún, ¿no?, a los siervos de Dios. Hoy me informo, veo de hombres de una trayectoria de 50 años de ministerio, impecables, teólogos extraordinarios, con una historia de pecado. Y decir, ¿cómo alguien que conoce tanta teología, alguien que ha edificado tanta gente, miles de personas, que ha sido inspiración para muchos nuevos líderes, viene y cae? Porque, hermano, antes de caer, la Biblia dice que antes de la caída está la altivez del espíritu. Y en la esfera de la altivez espiritual no empieza dentro del espíritu, sino que empieza en lo sensorial. Cuando nos empezamos a creer los mejores, que a nosotros no nos puede pasar, que estamos en una altura, ¿no?, inalcanzable para el enemigo, y es la peor mentira que nos podemos creer nosotros mismos. Porque antes de la caída está la altivez. Entonces, ¿cómo cayeron? Se enaltecieron. O sea, y ahí no te salva ni la teología, no te salva nada. Cuando el hombre se enaltece, hermano, pierde la dirección, pierde el sentido común. Así que hoy quiero hablar de un tema que el Señor me
me empujó y me hizo reflexionar, y créame que me puse a pensar, porque digo, Señor, te pido perdón, porque seguramente que esta palabra que estoy viendo, que esto que estoy aprendiendo ahora, realmente lo necesito. Amén. Lo estoy necesitando, porque muchas veces he creído que estaba en lo correcto simplemente por hacer las cosas, ¿no? En lo secular, en lo sensorial, y no te he tenido para nada en cuenta en lo espiritual. Entonces, qué tremendo que es cuando una persona, ¿no?, empieza a andar en lo sensorial con el conocimiento, ¿no?, sin el espíritu, sin conocimiento de la palabra, sin el espíritu de la palabra. Entonces el hombre empieza a crear sus propios sistemas de teologías, por eso hay tanta diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos asociándonos a ciertas corrientes de pensamientos, a ciertas filosofías, a ciertos patrones de conducta que parecen buenos. Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero el final, ¿no es cierto?, es trágico, es de muerte. Entonces, ¿de qué quiero hablarles hoy? Del asentimiento mental. ¿Qué es el asentimiento mental? Vamos a ir a la Escritura. Les pido que abran su palabra, la palabra de Dios, en Santiago. No se vaya a Santiago para abrir la Biblia. Gloria a Dios. Vamos a leer Santiago 1, 19 al 27. Dice de la siguiente manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amén. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Bien, oidores y hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Satanás siempre ha querido manchar, como les dije, o esconder la palabra, y así lo ha hecho por muchos años, y lo seguirá haciendo mientras encuentre receptores. Así que el asentimiento intelectual y su origen les voy a compartir. Dice que esa excesiva familiaridad con la palabra, que debería habernos liberado de la ignorancia y de la esclavitud, la ha usado el enemigo para estorbar la actuación de la palabra en nosotros.
El arma más grande que Satanás emplea para hacer a la palabra ineficaz es el arma del asentimiento mental. Esta arma es muy peligrosa por ser tan sutil. El asentimiento mental es difícil de ser reconocido por llegar vestido con el ropaje de la fe. Yo, considerando esta palabra, estoy comparando esta similitud a la parábola del Señor de la cizaña y el trigo. Cuando el Señor habla de la siembra, habla siempre de la palabra. Y el enemigo dice que vino y sembró cizaña. Usted sabe que la cizaña es muy parecida, crecen juntas. Pero luego, ¿no es cierto? Ya el fruto es diferente, pero ya es tarde. Se le mezcló con el trigo y le arruinó la siembra, ¿no es cierto? Y Satanás sigue trabajando de esa manera. Y yo digo, ¿cuál es la cizaña de estos tiempos? La misma de siempre. La misma de siempre, tal vez con otros métodos, pero es la misma de siempre. No sembrar cizaña a través del asentimiento mental. O sea, no te va a decir que Dios no existe, el diablo, te va a decir que sí existe. Que te va a decir amén a todas las cosas de las Escrituras, ¿no? Pero también te va a decir, sí, Dios es amor, Dios es bueno, misericordioso. Él es perdonador, ¿no? Él no te va a condenar. Para eso murió Jesús, para que no te pierdas. Y es verdad, pero la salvación es gratuita, pero está condicionada. La salvación no es para todo, es para el que cree, y no en cualquier cosa, sino en el Hijo de Dios, en la ofrenda que Dios puso por nuestro perdón, para volver a tener comunión con Él, que es Jesucristo. Amén. Bien, el asentimiento mental es el peor enemigo de la fe. La fe, dice, es el actuar de acuerdo con la palabra. Creer es actuar intrépidamente teniendo como base la palabra. Eso es ser movido, ¿no es cierto?, por el poder de la palabra en la fe en Dios. Entonces, la persona que tiene fe es movida por la palabra a producir lo que la palabra, ¿no es cierto?, en su efecto quiere producir en la vida de la persona. Y como una semilla, esa persona que le ha sido plantada la palabra de vida, la palabra dará frutos de aquella semilla que recibió. ¿Sí? Entonces, el asentimiento mental es estar de acuerdo en que la Biblia es la verdad, pero tal actitud carece de acción. El asentimiento mental no produce acción, ni tiene confesión. Muchos cristianos que viven hoy en la esfera del asentimiento mental llevan una vida espiritual estéril e infructuosa. Todos ellos han buscado el poder de Dios en su vida y en la oración, pero nunca han aprendido a vivir por la palabra. Viven en debilidad, en fracaso y en necesidad porque no tienen ningún concepto de lo que significa realmente creer en la palabra de Dios o actuar realmente apoyados en dicha palabra. La palabra declara que ellos han sido hechos nueva creación en Cristo, en 2 Corintios 5:17, que han sido hechos la misma justicia de Dios, 2 Corintios 5:21, que son coherederos con Cristo, ahí en Romanos 8:17, que la autoridad de su nombre es suya por medio de la oración. Esto lo enseña Juan 16:23 al 24, y que Dios suplirá todas sus necesidades, ahí en Filipenses 4:19. Con todo, no tienen conciencia de justicia, ni de la autoridad en el nombre de Jesús, ni de su fortaleza. Eso se debe a que su actitud ha sido únicamente de asentimiento mental, y Satanás los ha privado de su herencia en Cristo. ¿Cuál es la causa del asentimiento?
La causa del asentimiento mental ha sido nuestra exclusiva familiaridad con la palabra. Tal vez todos nosotros hayamos tenido la Biblia en el hogar desde la niñez y quizás estuvimos siempre familiarizados con sus enseñanzas. Muchos de nosotros, aún antes de haber aceptado a Cristo como Salvador y Señor, creíamos personalmente que la Biblia era la verdad. No obstante, nuestra actitud hacia ella durante todos esos años era solo de asentimiento mental. Profesábamos creer que era la palabra de Dios, pero no actuábamos de acuerdo con ella. Como niños, nuestra actitud hacia la palabra de Dios fue asentimiento mental. Esta misma actitud continuó en nosotros a través de nuestra vida. Tal vez por años la Biblia se quedó ahí en la biblioteca o sobre el escritorio, pero nunca la estudiamos, ocupados como estábamos en otras cosas. No obstante, si alguien hubiera objetado que aquel libro era la palabra de Dios, nosotros hubiéramos salido en su defensa con valentía. Quizás muchas veces profesamos nuestra fe de que era la palabra de Dios, pero si esta actitud hubiera sido algo más que un simple asentimiento mental, la hubiéramos estudiado con todo celo, buscando continuamente lo que Dios tenía para nosotros en su palabra. Vivíamos sin vigor, sentíamos que nuestra vida de oración era impotente. No poseíamos la capacidad de testificar y de orar por los enfermos. Vimos también que teníamos necesidades de una experiencia más profunda que debía llenar nuestras vidas de poder. Buscamos experiencias y recibimos bendiciones muchas veces, pero comprendimos que la vida de victoria todavía estaba en el futuro. No comprendíamos que nuestro problema giraba en torno de nuestro asentimiento mental, pues no actuábamos de acuerdo a la palabra. No comprendíamos que ya Dios había efectuado en nosotros aquellos que procurábamos ser. No comprendíamos que la autoridad que buscábamos ya era nuestra. Considerábamos como una forma de humildad el acercarnos a Dios como gusanos despreciables, confesando y arrepintiéndonos continuamente de nuestra naturaleza pecaminosa. Hacíamos más caso del pecado y de su poder que de la redención que nos ha hecho absolutamente justos. La oración consistía en llantos y gritos para que Dios escuchara y nos respondiera. No comprendíamos que nuestro lugar como herederos con Cristo y la autoridad del nombre de Jesús nos daba derechos legales en la oración. No obstante, conocíamos todas las promesas de la oración, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta, dice Santiago. He aquí una definición de asentimiento mental. La fe sin las correspondientes acciones es asentimiento mental. Esto no significa nada para el Padre. Esto nos despoja de nuestra herencia en Cristo. Si yo profeso creer en la palabra de Dios y no actúo de acuerdo con ella, mis actos no corresponden. El secreto de una vida victoriosa en Cristo, que todos pueden poseer, se encuentra en Apocalipsis 12:11. Y ellos, dicen, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El autor declara que nosotros vencemos por la sangre del Cordero, lo cual significa la perfección de nuestra redención en Cristo y la palabra de nuestro testimonio, lo cual implica actuar sin temor de acuerdo con la palabra. Podemos hacer de la palabra de Dios nuestra confesión en medio de cualquier circunstancia. Nosotros decimos: yo soy la justicia de Dios, su palabra así lo expresa. El pecado ya no tendrá dominio sobre mí. Yo tengo autoridad sobre Satanás. Yo soy sanado por las llagas de Cristo. En todas las cosas soy más que vencedor. Mi Dios suplirá toda necesidad conforme a su riqueza en gloria. No estaré
en ansiosa preocupación. Ante cualquier circunstancia contraria, podemos sostener esta confesión, podemos hacer nuestra su palabra. Lo que Él declara, lo declaramos también nosotros valerosamente, porque nos hemos librado del asentimiento mental y hemos aprendido a actuar de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, todo un religioso, todo un álbum de conocimiento, de principios, de justicia, ¿verdad? Pero vacío en sí mismo. A la hora de creerle a Dios, no le creemos. A la hora de comprometernos con Dios, no nos comprometemos. Creemos en Dios. Cuando nos hablan de Dios, cuando nos preguntan si creemos en Dios, decimos, claro, creemos en Dios, porque alguien tiene que haber creado todo esto. Acá nos damos cuenta de que hay una mente creadora, alguien que hizo todas estas cosas, alguien tremendamente poderoso. Por supuesto que creo que hay uno o muchos seres, dioses creadores. Creemos por la evidencia ante nuestros ojos, y Pablo habla, dice que Dios se manifiesta, ¿no es cierto? Se hace visible en las obras que Él ha hecho. Nos lleva a pensar, ¿quién hizo todas estas maravillas? ¿Quién creó al hombre? Entonces, todos tenemos una percepción, una creencia de algún creador, ¿verdad? Entonces yo creo en Dios, pero Dios que siga reinando en su trono, ahí en su gloria celestial, adorado por ángeles, y yo seguiré aquí en este mundo que me ha tocado habitar, ¿no? Con mi sistema de vida, con mis vicios y con mis éxitos y mis fracasos. Dios, no tengo por qué molestar a Dios, y Dios no tiene por qué molestarme a mí. Pero creo en Dios y lo respeto. Ese es el concepto que tenemos cuando no conocemos personalmente a Jesús, ¿no? Creemos, vivimos en una vida y somos llevados de acá para allá y entramos a navegar en la religión y vamos y navegamos hacia los mormones, hacia los testigos, hacia el catolicismo, hacia, ¿no?, el pentecostalismo, hacia el cuadrangularismo, y ahí vamos, hermanos, en todas las corrientes, navegando de religión y aumentando el conocimiento y diciendo amén a todo lo que nos dan. Asentir también no tiene que ver mucho con que todas las cosas que yo asiento, que yo le digo ok, son buenas. ¿Me entienden? Ni que sean la verdad. Porque ahí, cuando pidieron la cabeza de Herodes, de Juan el Bautista, la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Asintió en que se la cortaran. Terrible. Claro. Ahí hubo una lavada de manos cuando condenaron a Jesús. Pilato se lavó las manos, pero asintió que mataran a Jesús. Entonces, el famoso si a vos te hace bien y te hace feliz, dale para adelante y yo te apoyo. Claro, y así es, ¿no? Andamos por lo que nuestros sentidos sensoriales nos guían, ¿no es cierto? Porque esos somos seres, ¿no?, que dependemos de los sentidos. Así que cuando nosotros empezamos a tener, ¿no?, este sistema de vida, ¿no?, de que ya conocemos, de que sí, eso lo conozco, no, sí, eso es así, eso es verdad, eso pasó, no objetamos nada, pero tampoco nos compromete.
Y una persona también que veo ahí en las escrituras, este muchacho rico que vino y le dijo, Señor, quiero ser un discípulo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, anda y vende todo y dale a los pobres. Y vení después conmigo y seguime. Y vas a hacer riqueza en los cielos. O sea, Dios no lo estaba arruinando, sino que realmente estaba asegurando su riqueza allá en los cielos, ¿no? Y la experiencia maravillosa de estar con el Salvador y después ser un discípulo y hacer la obra y ser alguien, hermano, que le pisa la cabeza al enemigo y que rescata las almas de las llamas del fuego. Pero él dijo, no, esto es mucho para mí, Señor. Y Jesús lo amó, dice, cuando lo escuchó y le hizo la pregunta y le respondió, pero totalmente era una persona, ¿no?, que hacía lo que tenía que hacer porque había que hacerlo y nada más. Porque si no lo hacía, había castigo. Estaba la ley vigente. Así que sabemos que la ley, ¿no?, estaba para corregir, y si no cumplías, caían maldiciones sobre tu vida. Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Amén. Somos libres. Él nos trajo libertad. Vivimos en libertad, pero no debemos confundir la libertad con el libertinaje. Amén. Así que el asentimiento mental te lleva a, como les decía, a estar de acuerdo, a decir, eso es verdad, sí, Cristo murió, resucitó, creo todas esas cosas, pero hasta ahí. No me pidan que haga nada. No me interesa hacer nada. Por eso, hermanos, el que vive, la persona, y guarda que hay muchas iglesias y hasta líderes que ya están bajo esta forma de asentimiento. Han llegado a un nivel de conocimiento, han llegado a la cima de lo sensorial tal vez, y desde ahí gobiernan y han dejado y han cerrado la puerta a lo espiritual. Pues yo creo, hermano, que esta palabra, primeramente, Dios me abrió una puerta, me sentó delante de su palabra para decir, estás en peligro. Cuidado, así no es, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, ¿no? Entonces, sin el espíritu, la letra nos mata. Porque el espíritu vivifica. Cuando esta frase es usada, está hablando de la ley. La ley que fue dada con, ¿no es cierto?, exigencias bajo maldición. Estaban las dos, estaba la bendición y la maldición. Pero no hagas lo que debías hacer y te cae maldición. Les sigo compartiendo. Ya le dije que lo comparé cuando lo analicé con la cizaña. El asentimiento mental es cizaña, porque es muy, muy parecido a la fe, pero no lo es. Camina al lado de la fe, se mueve al lado de la fe, está ahí. Pero como la cizaña, no es. ¿No? Entonces, les quiero, Santiago, ya lo habíamos leído, dice que uno de los mayores enemigos de la verdadera fe es lo que se llama sentimiento mental. Las personas que actúan con asentimiento mental, dice, leen la palabra, escucha esto, qué interesante, leen la palabra y creen que creen. Se engañan a sí mismos. Eso es autoengaño. Dice, leen la palabra y creen que creen. Qué tremendo. O sea, cuando leí esto digo, oh, ahora sí que me movió todo, porque voy de nuevo, Señor, allá voy, porque tengo que tirar todo y humillarme de nuevo, buscar tu rostro, abrir todo mi ser espiritual para volver a tener un contacto. Y créame que todos los días le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, hay tanto material, hay tantas cosas,
pero que sea tu voluntad. Llévame al lugar de necesidad, yo te voy a servir, ¿no? Pero también en el prepararnos y en el estar, nos vamos apartando de lo espiritual. Vamos entrando en la necesidad del hombre humano, sensorial, y empezamos a descuidar lo más importante y eterno. O sea, el asentimiento mental, ¿no es cierto?, que parece fe y no lo es, que pareciera un gemelos, pero son diferentes. Usted vio los hermanos gemelos, son idénticos, pero son diferentes. Son diferentes. El otro día estuve ahí en Villa María y habían 2 pastores y eran gemelos. Eran 2 gotas de agua. 2 pastores. Sí, 2 pastores, ¿no? Así que vos lo veías predicando y te ibas por el pasillo del baño y lo encontrabas en el baño. ¿Cómo llegó tan rápido? Así, 2 gotas de agua. 2 gotas de agua. Así que, mire qué tremendo, hermano, ¿no? Lo que es esto. Parece que creen que creen. Uy, yo dije, Dios, ayúdame a ver si estoy creyendo que estoy creyendo. Quiero saber si ahora me pusiste en un problema tremendo. Yo creo. Pero ahora, con esta frase, creo que creo. A ver, yo creo que Pablo, se complica. Claro, entonces es terrible, ¿no? Así que la palabra dice que dicen y creer que la creen, ¿no? Pero cuando se sienten presionados, acá es donde ya podemos ver, ¿no es cierto?, la realidad de las cosas. Cuando viene la presión, ¿no? Cuando viene el compromiso, cuando viene en que tenemos nosotros que despojarnos de cosas que para nosotros son importantes, de cosas que son valiosas en lo sensorial, en lo carnal, en lo material, ¿no? Y tenemos que soltarlo para ir, ¿no?, a tener, digamos, este encuentro verdadero, para ir a la fe verdadera. Ya no participamos. No, yo llego hasta acá. Yo cuando en las iglesias, así, cuando por ahí, hermano, por favor, ¿usted se animaría? Ah, no, yo. A aquel hermano le gusta eso. Este es bueno, mándelo a este. Anda, mira, justo para vos, ¿no? Nunca se comprometen con nada, ¿viste? Entonces, cuando llega el problema, ahí empiezas a ver si la persona es una persona de fe o si simplemente vive bajo el asentimiento mental, ¿no? Porque cuando se encuentran con el problema, ¿no?, ahí ya empiezan a hacer aguas. Ya parece que no creen, ¿no? Cuando llega la presión, no actúan en consecuencia con la palabra. Los que asienten mentalmente dicen: creo en la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Creo que las llagas de Jesús me curan porque la Biblia así lo dice. Pero cuando la enfermedad viene, ¿no?, a todo su cuerpo, dejan de decir, ¿no?, por sus llagas fui sanado, y comienzan a decir: estoy enfermo, me estoy muriendo, ay de mí, ¿no? Empiezan a darse por muertos y no ponen en acción la verdad y el poder de la palabra. Entonces, ahí todo lo que creen, todo lo que confiesan, no lo creen. O sea, todo lo que ellos dicen que es verdad, que de la sanidad, de los prodigios y de los milagros, hermanos, cuando viene sobre la persona que tiene sentimiento mental, la persona va hacia el extremo contrario. No persiste en la fe, no persiste en la palabra. ¿Ah? La verdadera fe cree lo que dice la palabra, aunque tus ojos y tus sentimientos te digan otras cosas diferentes.
Yo te lo voy a repetir a esto para que lo puedas escuchar. Ya estamos terminando con esto. La verdadera fe cree lo que dice la palabra, aunque tus ojos y tus sentimientos te digan algo diferente. A la fe no le importan los síntomas ni cómo se ven las circunstancias. No se conmueve por lo que dice el banquero, el médico, el abogado o el cobrador. La fe en la palabra de Dios cambiará los síntomas, cambiará el banco, traerá el dinero para pagar las cuentas. La fe convertirá cada derrota en victoria. Amén. Amén, que así sea, Señor. Esta es la fórmula del éxito de Dios. Para el que cree, todo es posible. Pero mi fe me tiene que poner en movimiento. Mi fe me tiene que llevar al punto, al camino que yo tengo que andar para ver lo que no se ve. ¿Me entiende? O sea, todas esas cosas imposibles para el hombre son posibles para Dios. En lo natural, en lo sensorial, no podemos, porque somos finitos, pero en lo espiritual hay eternidad. Así que, no importa la circunstancia, lo que te diga un problema, una enfermedad, un conflicto, sino lo importante es lo que te dice la palabra de Dios y cuánto le crees y cuánto te aferras a ella, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios tiene la naturaleza divina de aquel que la habló, que es Dios. Por lo tanto, hará todo lo que Dios quiere que haga la palabra en la vida del hombre. Pero el hombre de Dios tiene que dejar de andar en la esfera sensorial. Tiene que dejar de andar en el asentimiento mental y entrar en la corriente y en las profundidades del espíritu. Amén. O sea, dejar de andar disfrazado de religioso y de creyente. Exactamente. Así que no hay que ser simplemente oidor de la palabra de Dios, sino hacedor, ¿no? Hay que ser hacedor de la palabra de Dios. Pero hay que darle a esa fe la oportunidad de obrar. Hay que mantener la palabra de Dios en la boca y meditar en ella en el corazón, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y procederás sabiamente y todo te saldrá bien. Es lo que Dios le está diciendo a Josué 1:8. Pero también le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Josué no era una persona débil ni cobarde, pero necesitaba hacer una milla extra para conquistar. Y el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, porque él no tenía que guiarse por la verdad sensorial, sino por la espiritual. Amén, gloria a Dios. A donde habita el Todopoderoso. Y Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Y si haces las cosas conforme yo te las estoy diciendo, vas a obtener la victoria. Vas a conquistar a esos gigantes, a esas ciudades, a esos enemigos que son más fuertes y más grandes que tú. Así que hoy decide en tu corazón hablar la palabra de Dios con tu boca y no decir nada en contra de ella. No la contradigas. No hagas como Satanás, no la mezcles poniendo dudas para confundir o para manipular. Así como viene del Espíritu, así obra en fe y espera que la palabra trabaje.
espera en el tiempo que habrá de germinar. Tu fe nunca te fallará. Tu fe en Dios y en su palabra nunca te defraudará. Nunca. Es verdad, Señor. Porque dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Mi luz nunca se apagará, siempre te iluminaré. Pero tienes que creer, en su palabra. Por eso necesitamos el valor, porque ante semejante enfrentamiento con la vida, con las realidades espirituales, hermanos, no califica ningún ser humano. Solo en Cristo, en su nombre, en su autoridad, limpios por su sangre, en santidad, podemos vencer al enemigo. El asentimiento mental nunca lo hará. El asentimiento nunca te hará conocer la realidad de Dios, sino un concepto de religión. Así que, mi hermano querido, este es el consejo, de que empieces a creerle a Dios y que esperes el tiempo de su promesa, porque Él cumplirá todo lo que ha prometido, ¿no? Decidilo en tu corazón hoy. Ya no voy a vivir simplemente diciéndole amén a todo, pero no comprometiéndome con las cosas. Porque seguramente que Dios tiene maravillas para tu vida, desafíos, ¿no? Para que tú puedas dar el paso hacia un nivel superior. Y cuando hablo de un nivel superior, no estoy hablando de salir de pobre a ser rico, sino que una de las mayores riquezas que el hombre puede recibir del Espíritu Santo es la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, la ciencia y la sabiduría. Y esas cosas vienen del Espíritu Santo de Dios. Y esas son las cosas que vencen al mundo. Las pasiones del mundo son doblegadas por la verdad eterna, porque las cosas de esta tierra perecerán, pero la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre es eterno. Así que si te vas siendo un asentidor mental, tu destino no va a ser la gloria de Dios. Tenés que comprometerte con el que te ama, Cristo. Tenés que animarte a caminar con Él, porque Él sí verdaderamente quiere caminar contigo. Él quiere darte todas las soluciones, todas las herramientas para que vivas una vida victoriosa. La victoria está en la palabra de Dios cuando la cumplimos, cuando vamos. Porque muchas veces Dios nos da una palabra, no la entendemos y queremos que nos la explique. Si te dio algo para hacer, hazlo. Después Él te lo explicará o lo entenderás por ti mismo. Amén. El asentimiento mental se parece tanto a la fe que muchas personas no pueden distinguir una de la otra. El asentimiento mental está de acuerdo con Dios, pero no cree en Él. Qué tremendo. Asentimiento mental. Se parece a la fe. Parece que camina bien en los conceptos de justicia, de muchas cosas, pero también está abierto a comulgar con las tinieblas. Y el Señor dice, Satanás no tiene nada en mí, ni conmigo. Y nosotros somos hijos de Dios y no tenemos que tener nada con algo que se parece. Porque ahí el asentimiento mental en el reino espiritual está muerto. No sirve. Te puede servir acá un tiempo, pero también te va a cansar el día que todas esas cosas que vos crees que crees no se cumplen. Pero no se cumplen porque no estás viviendo en la vida y en el espíritu de la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios te va a sustentar, Dios te va a dar el trabajo, Dios te va a abrir las puertas.
tenés que tener paciencia y dejar que la palabra obre en tu vida. Una palabra Dios me dio hace 30 y poner un par de años más. Yo recién empezaba el camino del Evangelio, no entendía nada, no sabía ni agarrar la Biblia, sin embargo tenía tanto hambre de Dios que me fui a aprender la Escritura en un instituto. Llegué a pensar de que estaba equivocado, de que no era el lugar para mí, porque no pegaba una, porque no entendía nada, no podía encontrar los pasajes bíblicos, pero todo lo que entraba por mi oído iba a parar a mi corazón. Es verdad, mi memoria me llevó mucho tiempo y me lleva todavía. No soy muy veloz para identificar a dónde está en cada libro, aunque los conozco de memoria. Pero, hermanos, en ese tiempo Dios me dio una palabra. La pegó en mi corazón. No me la dijo ningún hombre. Yo leía las Escrituras en un salmo y me impactó una palabra que tiene que ver con las naciones. Es una palabra, una promesa mesiánica del Padre al Hijo. Pero a mí me pegó tan fuerte en el corazón que me inquietó. Yo no sabía por qué me inquietó así. Y pasado unos meses, casi llegando, no sé si al año, Dios me sacó de mi país, me llevó a otro país, a alabarlo, a conocer y a decirme eso que leíste y que te pegó, que nadie te lo contó, simplemente que esa agua de vida, ese poder de la palabra, ese espíritu que está en las Escrituras, ¿no? Vino mi espíritu y me impactó, poniéndome una inquietud y entendiéndola una vez que estaba allá. Y esa promesa fue para toda mi familia, pero recién hace un año y medio mi hija mayor se fue a vivir a Italia. Ahora, hace 2 semanas, mi hijo se fue a trabajar a Italia. La más chica se va a ir a vivir para allá. Tengo mi yerno y mi hija que, bueno, habían planificado irse a vivir a España, a Barcelona, y como nació el bebé, ahora, bueno, se les postergó todo. Entonces, a mí no me sorprende. Yo lo supe hace 30 años. Pero la palabra trabajo todo ese tiempo. Estuvo bajo tierra, nadie la veía, tal vez muchos pasaban por encima. Nadie sabía que estaba una promesa trabajando, que la palabra estaba en movimiento, adelantándose a todas las cosas. Dice el Señor, yo voy pues a hacer morada para vosotros. Él está trabajando allá, nosotros no lo vemos, pero cosas están pasando en el reino. Entonces, hermano querido, ya no ande en lo sensorial, en el asentimiento, en el conocimiento, en el oficio, sino métase en la corriente, en la vida que tiene la palabra, en el Espíritu Santo de Dios. Créale a Dios, crea cada palabra y actúe en consecuencia. No le esquive al bulto, no tenga miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, ni tampoco nos ha dado una gotita de espíritu para que tiremos un par de horas, sino que nos ha dado todo su espíritu. Y ese espíritu mora en nosotros, porque Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Aquel Dios que salió de ese templo, ¿no? que se rajó el velo, salió su presencia, porque nunca fue la intención de Dios estar solo, encerrado ahí, y que una vez al año entre un sacerdote ofrecerle un sacrificio, hermano, sino que Él quería estar no con nosotros, sino en nosotros, porque nos ama, nos anhela y tiene celo de cada uno de nosotros. Esto es maravilloso, ¿verdad? Esto es maravilloso. Esto debe levantar nuestro ánimo y hacernos responsables, decir, Señor, la verdad que voy a tener que reconsiderar toda mi creencia, si realmente sé que es verdad todo, pero nunca me comprometí con ella. Nunca llegué al límite de conocerte a ti a través de esta palabra, tu acción, tu poder y tu gloria, que mientras estés en un asentimiento mental van a estar veladas para tu espíritu y para tus ojos. Oremos para que la verdadera gracia y sabiduría de Dios
nos vuelvan al camino de una relación con el Espíritu Santo de Dios, de una sensibilidad en el ámbito espiritual. Porque lo sensorial es finito. Acaba cuando nosotros partimos, pero lo espiritual permanece para siempre. Así que, hermanos, te animo y cree en la palabra de Dios. Y cuando te presentes delante de Dios con tus problemas, hermano, preséntalo de tal manera y con la fe de que ese abogado que nunca perdió ninguna batalla va a tomar tu caso y te va a llevar a la victoria. Pero tenés que dar los pasos, tenés que hacer lo que te toca y vas a ver no solo que las cosas empiezan a transformarse y a cambiar, sino, hermanos, que vas a conocerlo a Él, que aquel de quien te dicen las Escrituras que vos crees que crees, aquel que nunca lo percibiste ni ahora lo vas a ver. Ahora lo vas a ver actuando en todo el mundo, en toda la creación, sin que tenga que ver al hombre. Qué maravilloso que es esto. Volvámonos a Cristo. Dejemos el casco y vayamos con fe al trono de la gracia. Necesitamos volver y hacer una introspección, mis hermanos queridos, porque estamos empachados de mucha letra, estamos llenos de muchos conocimientos y por andar en esas alturas estamos rozando en caer en la altivez. Nos estamos separando de aquel que nos ató a Él y estamos haciendo lo que Él nos mandó, pero sin Él. Y cuando hacemos las cosas que Él nos mandó sin Él, vamos a terminar haciendo como nosotros queremos. Y llegando al punto que nosotros queremos, no Él. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga grandemente y puedas recapacitar en tu fe, empezar a revisar todas las cosas, todos los cachivaches y empezar a sacar lo que no sirve, hermano, y a llenarte de lo que es eterno y glorioso en Cristo. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios.